Aquí comienza Movie Show. Bienvenidos un programa más a Movie Show. Este es nuestro cuarto programa y hoy traemos un tema bastante especial, un tema que nos apetecía bastante tratar: Harry Potter. Bien. Harry Potter. En el estudio hoy no está mi compañero Guillermo Pérez, que se va a tomar un hiatus vacacional estos dos programas de Harry Potter, pero tengo a mi compañero Adrián Vega. Hola Manu, ¿qué tal? Y aquí a mi lado, de izquierda a derecha, tengo a Alberto Fernández. Muy buenas. Simón Pérez, que viene desde el primer programa. Muy buenas. Y debuta con nosotros María Díez. Hola, hola. Y bueno, pues este equipo, entre todos vamos a tratar de hablaros de esta saga que yo considero que es una de las más míticas sin duda alguna. de los últimos años y diría de la historia. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este programa es hablar un poco de los libros. Evidentemente esto es un programa de películas, por lo tanto nos vamos a centrar prácticamente de forma exclusiva en las películas. Pero Alberto Fernández nos va a contar un poco el asunto de los libros, lo poco que hemos dedicado al tema. Bueno, básicamente Harry Potter es una serie de novelas fantásticas escrita por la autora británica J.K. Rowling y está considerada como una de las sagas más importantes de la historia, así como la más leída de todos los tiempos. La trama se desarrolla durante 7 años, entre el 91 y el 98, y trata sobre un joven mago llamado Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Básicamente, durante toda la saga viven aventuras durante estos años que pasan en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. El argumento se centra en la lucha entre Harry Potter y el malvado Lord Voldemort, quien básicamente asesinó a los padres de Harry Potter en un intento fallido de matar al propio Harry Potter. La serie consta de 7 libros principales, sin embargo las películas es una más. Sí, se dividen en dos partes la última. Que está muy de moda eso. Sí. Además existen 3 libros adicionales, un guión de obra, el cual ha tenido bastante polémica. El legado maldito, ¿no? Bueno, el niño maldito, cambiaron el título. Y ahora mismo se está haciendo una expansión del universo Harry Potter en el cine con las precuelas de Animales Fantásticos. Bueno, básicamente la primera se lanzó en 1997 y acabó en 2007 con la última de la saga. 2007 ya, madre mía. Sí, han pasado ya unos años. 2007 ya, 10 años. Ay, han pasado. Durante toda esta década su popularidad, fue una pasada, la gente haciendo colas y demás. Y básicamente sus críticas han sido excelentes. Y hace 5 años se calculó que las ventas totales de los libros alcanzaron los 450 millones de ejemplares, que se dice pronto. Casi nada. Madre mía. Cada libro de J.K. Rowling, cuando salió en su año, recibió algún premio de literatura y batió récords de ventas. Siempre, siempre. Yo creo que una de las cosas más interesantes de esto es que a poco que salían los libros se adaptaba en película, entonces la gente estaba esperando el libro y la película, que no eran el mismo, estaban esperando el próximo libro y la próxima película. Exactamente. Sí. Bueno, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo empezó el proyecto cinematográfico de Harry Potter? Fue en el mismo 97 cuando David Heyman, que es un tipo bastante importante en esta historia, pues estaba buscando un libro infantil para adaptar a una versión cinematográfica. O sea, lo que quería era hacer, digamos, al menos una película dirigida a un público infantil, juvenil, ¿no? En el cine en que pudiera tener éxito. Entonces Jedi Films, que es su compañía, su productora, encontró Harry Potter.
Bueno, pues la secretaria de Heyman leyó el libro, le gustó bastante. Él no estaba tan convencido, pero al final acabó convenciéndose, ella le convenció. Y hay que ser vago, que manda a la secretaria para leerse el libro. Y tanto. Después de quizá unos meses, o no lo sabemos, al final este hombre pues dijo, oye, pues esto es interesante y creo que puede triunfar. Entonces decidieron intentar convencer a Rowling y les costó mucho más de lo que os podéis imaginar. Warner Bros. Es la distribuidora, la compañía que quería hacerse con los derechos de los personajes para hacer las películas y demás, y ella estaba un poco reticente porque no quería darles el control de la historia ni nada por el estilo. Así que ella se aseguró completamente de que iban a seguir la línea temporal y la historia de los libros, además de que iban a serle fieles, es decir, que cuando la historia finalizase ellos no hicieran otra película que no tuviese nada que ver y demás si ella no lo autorizaba. Finalmente aceptó, así que Headeye Films le presentó el proyecto a Warner Bros. Digamos, el proyecto se confirmó después de $2 millones, que nos puede parecer mucho en aquel año, pero claro, ahora hablamos de Harry Potter y los derechos de $2 millones, pues... En fin, no resulta muy... Ella, gracias a esta jugada, ha ganado muchos más millones. Y tanto. Sí, porque ya no solo hablamos de películas y libros, sino todo el merchandising. Eso es. Y del parque este que han montado en Universal. En Universal, bueno, en Londres también. Yo he ido, hace ya unos cuantos años, fui a Londres y pasé por los estudios. Un parque no. Yo a los estudios no he ido a Oxford, que es donde se basaron en el gran comedor algunas escenas de la primera película. Y o sea, es una pasada. El parque temático que hay en Madrid. También es cierto. Sí. Que ahora mismo están haciendo una exposición. Que van a ir los gemelos Phelps. Ya están aquí, de hecho. Fred and George. Sí. Eso es. Y lo han prorrogado hasta abril. ¿En serio? Sí. Sí, a ver. Interesante. Lo primero que vamos a hacer hoy es hablar de las películas. Evidentemente, vamos a hablar de la primera película. No nos va a dar tiempo a hablar de las 8 películas en un programa. Es imposible y queremos dedicarle cierto tiempo a cada una. Así que vamos a empezar por la primera y vamos a llegar hasta la cuarta. La primera película del año 2001, estrenada el 16 de noviembre del año 2001, tuvo un presupuesto de 125 millones. Para aquel año yo creo que no está nada mal, porque recordemos que la trilogía del Señor de los Anillos, como hablamos hace unas semanas, tenía más o menos 90 por película. Esta se estrena justo en el año en el que se estrena La Comunidad del Anillo con 125. No está mal. Mucho más. Recaudan 975 millones en todo el mundo, que por aquel momento era una bomba tremenda. Fue la película más taquillera del año. Wow. Y tuvo 3 nominaciones a los premios Oscar, que tampoco está nada mal, porque si lo pensamos, realmente los Oscar no le dan mucho bombo a este tipo de películas. Bueno, todo hay que decirlo, que no la dieron premios porque también estaba El Señor de los Anillos, que se lo llevó todo. Efectivamente. Sí. Pero teniendo en cuenta la época en la que se estrenó y que era algo novedoso, quiero decir, no había películas de ese tipo como hay ahora. Eso es. Sí, porque en el 2001 no teníamos prácticamente no teníamos superhéroes, teníamos algún que otro superhéroe. En tema de ciencia ficción o fantasía, pues sí, estaba saliendo El Señor de los Anillos, pero era prácticamente lo único que había. Fue el inicio, sí. Salieron la trilogía de Star Wars, salió la de El Señor de los Anillos, fue cuando empezó a salir este tipo de películas. Así es, que además se aprovecharon mucho de la mejora de los efectos visuales, que por aquel momento estaba un poco despuntando. Hombre, ahora vemos una película del año 2000 y pues en fin, nos parece a lo mejor un poco horripilante, pero en realidad era un avance muy bueno. Para el año que está hecha, los efectos de la magia están muy bien conseguidos. La banda sonora, el diseño de producción y el diseño de vestuario. La banda sonora de John Williams. Por supuesto. John Williams, vamos, para mí es uno de los compositores mejores que hay actualmente, vamos. Junto con Ennio Morricone y bueno. Yo diría que son muy buenos, los mejores. Pero, por ejemplo, las películas de Steven Spielberg, no sé, sin la música de John Williams. No podría entenderse. Además recibió 7 nominaciones a los premios BAFTA, que digamos son los Oscar británicos. O sea, estuvo nominada a Mejor Película en los BAFTA.
Y también Rubius Hagrid, ¿no? Este personaje interpretado por Robbie Coltrane fue nominado a Mejor Actor de Reparto. Tuvo diferentes nominaciones más, que básicamente son las mismas que en los Oscars, les sumamos Mejor Sonido y demás, pero no ganó ninguno de estos premios, no ganó ningún premio ni en los Oscars, ni en los BAFTA, ni nada por el estilo. Dura 2 horas y media, 152 minutos, y tuvo unas críticas 80% en Rotten Tomatoes, 7,5 en IMDb, o sea, son críticas que la consideran una película muy positiva. Durante la producción, J.K. Rowling lo que estuvo destacando prácticamente de forma constante es que quería actores británicos para los papeles, quería un cast completamente británico. Fue pues en el año 2000 cuando Radcliffe fue seleccionado, ¿no? Y tuvieron que convencer muchísimo durante bastante tiempo a los padres de Daniel Radcliffe, porque claro, ellos no querían que el niño, pues eso, estuviese decepcionado por no superar la audición final o por el estilo, pero es que estaban muy convencidos de que tenía que ser él, el Harry Potter definitivo. Entonces se le realizó el casting definitivo y pues le seleccionaron. Tampoco tiene mucha más historia, o sea, consideraron que era el idóneo para el papel. Pasó lo mismo con Emma Watson, también consideraron que era la elección correcta. Y con Rupert Grint fue un caso un poco diferente, porque este muchacho decidió enviar un vídeo rapeando a los productores. Tuvo éxito, sorprendentemente este vídeo tuvo éxito, les hizo gracia, le contrataron después de una reunión, así de simple. Sí. Ha estado más en teatro. O sea, es decir, es, digamos, de los tres el que menos ha rentabilizado la fama, por así decirlo. Sí, el otro día vi un artículo en internet que ponía actores de Harry Potter que han fracasado o algo así, y estaban Rupert Grint y Tom Felton. Tom Felton en Draco Malfoy. Bueno. Sí. Pero que de hecho son... Actualmente está en la serie de Flash. Por eso lo digo que bueno, me no sé si lo sabéis, raro. que Tom Felton y Daniel Radcliffe son mejores amigos. Sí. Sí. En la película, vamos, no se puede ni ver. Precisamente esto es uno de los casos más llamativos porque Tom Felton se presentó a Harry Potter. Sí. ¿En serio? Fracasó, se presentó a Ron Weasley, fracasó y finalmente se presentó a Draco Malfoy y fue seleccionado. Sí. Vaya. El resto del cast es bastante diferente porque los actores maduros, los actores adultos, fueron contratados porque Rowling quería, en la mayoría de casos, estos actores en concreto para los papeles. Richard Harris es un poco la excepción porque su nieta le obligó a ser Dumbledore, si no aseguró lo hablaríamos. Pero en el caso de Robbie Coltrane, Alan Rickman o Maggie Smith fue Rowling la que se encargó personalmente de que interpretasen los papeles de Hagrid, de McGonagall y de Snape. De principio a fin eran sus únicas opciones. El resto de la película estamos con John Cleese, por ejemplo, que interpreta a Nick casi decapitado, John Hurt, recientemente fallecido, que interpreta a Ollivander, Ian Hart como el profesor Quirrell, este hombre tan peculiar, y su turbante. Sí, su turbante. Richard Griffiths y Fiona Shaw, que son Vernon y Petunia Dursley, que son dos actores muy reconocidos también del teatro británico, que poco a poco en las películas pasan de tener en la primera película un montón de protagonismo a tener una frase, o ni siquiera eso. Es un poco triste. Pero sí, bueno. pero tienen... Sí, es verdad que tienen bastante peso. La Tiene figura, mucho la peso al figura de principio. los tíos, aunque en las películas no se explote tanto como puede llegar a los libros, le da ese toque. Y tenemos también a Bonnie Wright, que era una niñita de ¿cuánto? De 8 o 9 años, porque interpretó a Ginny Weasley. Sí, y James y Oliver Phelps, que son efectivamente, como hemos dicho, los gemelos Weasley. Sí, que están en Madrid. Y ahora Julie mismo. Walters, que es una actriz también muy reconocida, que interpretó a la madre de Ron en apenas una escena, pero que posteriormente tendría más Molly importancia. Weasley. Además, Maravillosa. Habría mujer. sido curioso que uno de estos actores que exigía J.K. Rowling se hubieran negado a hubiera este sido papel. curioso. Es que para mí es perfecta la elección. O sea, yo no me imagino otros personajes que no Exacto. sean ellos. Sí, Exactamente. No podemos imaginar otro actor como Harry Potter. No. No podemos imaginar otra McGonagall. Y tenemos un caso particular, el de Warwick Davis, que no sé si sabéis quién es, pero es un... Warwick Davis es el enano, ¿no? Correcto. El que hace de... Bueno, Sí, hace sí. 3 personajes creo en la saga. Efectivamente, hace muchos personajes durante la saga. En esta Sí. película pone la voz a un duende de Gringotts Sí. Sí. y hace del profesor Flitwick. Profesor de Eso es. música, ¿no? Es verdad. Es que después, esto es un caso bastante especial, porque en las dos primeras películas, Flitwick es un Es el que enseña profesor, Wingardium Leviosa. efectivamente, con barba blanca. Sí, después cambia totalmente el estilo. Es Y como... en la tercera película, de repente es otro. Yo le diferente. llamo Aznar, porque es igual que Aznar. O sea, Sí, me sí, recuerda sí. un montón a Aznar a mí. Es el director del coro. Son Sí. radicalmente Sí, sí, diferentes, sí, pero Es son el verdad. mismo personaje. En la entonces, ese es el mismo que en la primera película, es el que está con Eso lo de es. Wingardium El mismo. Leviosa. Sí.
Madre de Dios. Sí, pero es que no solo eso. Y Bueno, esto ya yo ese hablaremos- actor le conocía de Willow, cuando hizo Willow. Efectivamente, Película que era de Willow. muy joven. En 2011, en 2010 también tiene una participación en Las Reliquias de la Muerte de Eso Warwick es. Davis. Sí. También es Griphook, que es Griphook, eso es. el duende este último que sale en Sí, el el banco. del banco. Sí, Es Bueno, camaleónico este hombre. sí, vale para todo. Bueno, el director de esta película fue Chris Columbus, el productor David Heyman y el guionista Steve Kloves. Este equipo se mantiene durante las dos primeras películas. Por lo tanto, la segunda película es lo mismo. El director de fotografía, John Se Seale, nota, se nota. Y a partir de la tercera, es distinto. el color de la película Y es cada mucho vez más que oscuro. avanzan en películas es más Se nota. oscuro Sí, todavía. sí. Las primeras películas son como... Magia. Que luego ya pasan más como a una trama más general. Ya no dan tanta importancia a lo de la magia en plan Sí, eso es escuela y Sí, clase. sí. Porque ya no se les ve en clase Lo tienes aprendiendo asumido. nada ni Sí. demás. Y a mí era un toque que me gustaba mucho A mí cuando también. iban Eso es a las cierto. clases. Sí. Luego ya pasan más a una trama Más personal, ¿no? De los más general, personajes. más central, que es Sí. Voldemort y los problemas que está causando, básicamente, y lo que hace Harry Potter para intentar evitarlo. Pierde, a medida que avanza, pierde ese toque que le habían dado como academia de magia o Sí. escuela Sí. de magia y pasa a ser como un sitio donde se reúnen los magos y ocurren cosas. No es Efectivamente. ya la temática de colegio y demás, Se pierde ya no es la totalmente. misma. Sí, yo creo que lo vamos perdiendo, además de una forma muy progresiva, porque lo seguimos teniendo, pero por ejemplo yo creo que se demuestra mucho con el Quidditch. En las primeras películas Sí. el Quidditch es una parte esencial Oye, en los Y libros. después ya es una parte... Es como y muy luego ya secundario. apenas aparece. O, Sí. De hecho creo que es en la quinta cuando no aparece. Ujú. Pero bueno, analizando esta película, a mí hay una cosa que me gusta mucho y es la primera escena de la saga. El prólogo. El prólogo, cuando... Sí, Aparece cuando- Dumbledore, con, con el desiluminador y Eso es. Sí. esto me gusta, no sé. O sea, me resulta muy mágico esta primera escena. Y posteriormente tenemos, como bien ha dicho Simón antes, la importancia de los tíos de Harry, los Dursley, que tienen mucho protagonismo en la primera parte de la película. Sí. Sí. Cuando está Harry en el zoo, lo de las cartas, en la cabaña, todo esto. Cuando habla de la serpiente también. Los tíos están completamente Sí, son como personajes principales, digamos, ¿no? torturando realmente a este Sí. muchacho. Son como los villanos. Son los carceleros. Sí. Sí, son los villanos de este primer acto, ¿no? Hasta que finalmente les decimos adiós y ya después de eso nadie se pregunta, oye, ¿qué habrá sido de los Dursley? No, sabemos que siguen con su vida, sabemos que siguen normales, que estarán esperando el próximo verano a que vuelva a llegar este Harry y ya está. No nos interesan para nada. Pero durante este primer acto tienen esa parte, yo creo que es esencial en la saga y que han sabido plasmar bien los actores en la película. Aquí aparece Hagrid, que yo creo que es un personaje que también tiene mucho, Mucho peso en la película, sí. muchísimo peso y mucho cariño de los fans, sobre todo. Sí. Es un personaje, yo creo, querido. Tanto en los libros como en las películas. Sí, efectivamente, porque es un, digamos... Es muy bonacho, muy bonacho. muy inocente, realmente. Muy leñador, muy... Efectivamente. no sé. Se le quiere. Aparte de que, por así decirlo, es el salvador de Harry Potter, porque Efectivamente. estaba ahí metido en un mundo en el que él no encajaba y es él el que llega para Sí, llevársela, eso es. vamos. Primer Eso es. punto de giro. No, tal cual, o sea, es Hagrid, digamos, el que le mete en el mundo De la de magia. Harry Potter. Eres Es un que es mago, así. Harry. Ya Tal eso, cual. vamos. Después, cuando ya estamos en el Callejón Diagon, tenemos esto, cuando nos presentan gringos, eso es un poco lo que ha dicho Alberto, tenemos Sí, eso como era- mucha importancia a las cosas que luego ya las tenemos asumidas. Sí. Tenemos Sí, también es un poco gringos, tenemos presentación Ollivander. de todo el Ah, mundo. Eso es. Sí. A mí es lo que más me gustó de las primeras, o sea, te metían Sí. en un mundo nuevo, Eso porque es. tú no lo conocías. Y querías seguir viendo el Callejón Diagon y cómo es y qué tiene y las Y ya tiendas. luego- Eso Exacto. es. En las últimas películas ya, pues bueno... Esta primera vez que vemos el castillo, yo creo que es uno de los momentos más destacados de la película. Cuando están en el bote, Sí. en las barcas, Sí. y de repente Suena aparece el la- castillo, Y la Pues- banda sonora, Eso en es un momento... mágico. Sí. Sí, claro. Sí. ahí es yo creo lo que decías tú, Alberto, que te lo presentan y quieres como verlo más. Quieres, Quieres entrar, conocerlo. Efectivamente. Quieres saber qué es eso, ese pedazo de castillo. ¿Quieres saber por qué hay troles en las mazmorras? Exacto. ¿Quieres saber por qué tienen troles en un colegio? ¿Qué clase de colegio tienen monstruos dentro? Exacto. O te dicen los profesores, no os vayáis solos al jardín porque hay bichos por ahí sueltos que os pueden Sí. hacer daño. Es que... De hecho, esto es lo que voy a comentar. Yo creo, el sentido del peligro que tiene Hogwarts es llamativo, porque si os fijáis, el castigo de los alumnos de 11 años es ir al bosque prohibido. Exacto. O sea, el bosque prohibido al que no puedes ir, como castigo vas.
No contradicción. Es un poco... En aquel momento que Finch dice, aún recuerdo aquellos momentos en los que se colgaban de los pulgares en las mazmorras. Es cierto, pero yo lo identifico mucho con el estilo de Dumbledore. Yo me imagino a Dumbledore en su despacho diciendo, bueno, pues a mí me da igual todo esto. O sea, yo soy aquí el director, bueno, pero soy muy mayor y bueno, pues... Me da igual. Sí. Han firmado el contrato, con eso me vale, ¿no? Básicamente. Yo lo pienso Han dado así. su consentimiento. La selección también es una parte que me gusta, la selección Sí. de los alumnos. Vemos a una niña, aparece en la selección y luego no vuelve a aparecer en las películas. Cierto. No tiene ninguna importancia en la saga. Esto es porque esa chica, esa niña, era la hija del director. Vaya. Ala, Entonces- Un poco enchufe. Aquí tenemos las primeras clases, los primeros amigos, los primeros rivales, todo esto, como me ha dicho Alberto, insisto, es que es lo primero. Entonces estamos La diciendo... primera "Jo, Navidad también. todo es Sí. lo primero. Sí, y para- La primera escoba de Harry. Para Todo. el La público, Nimbus. para el público que estaba viendo estas pelis es que lo conocía, pero era como su vida misma en el instituto, por ejemplo, o en el colegio, pero con magia. Efectivamente. Que eso molaba mucho más, claro. Sí. Y todo el mundo deseando Ir a Hogwarts. ir a ese colegio. Eso Y fue maravilloso porque para la gente que ya se había leído el libro y estaba viendo la película, es como toda mi imaginación está plasmada en la pantalla. Además, Sí, de sí. una forma muy ¿Qué buena. es esto? Yo fui a la primera película, me había leído ya el libro y yo, mira, eso en el libro sale y eso no. Y no sé Sí. qué, no sé cuánto. Toda la película estuve mirando a ver qué salía y qué no en el libro. Esto es una de hecho, es de las pocas películas yo creo que podemos hacer eso. Decir que sale y que no sale, porque luego ya es mucho más difícil. Pero en este caso, como es bastante fiel, pues sí que podemos decir, y luego lo vamos a comentar un poco, detalles que dejan fuera o que incluyen y demás. Aquí viene el momento en el que Harry, junto con Ron y Hermione, descubren que tienen que bajar a las mazmorras, ¿no? No son las mazmorras, son también Son- trampillas secretas, ¿no? Eso me encantó a mí, por ejemplo. Es una de las Deciden partes que más me tienen que gustó. bajar. En vez de intentar explicárselo a los profesores, que también lo hacen, pero con no mucha insistencia, ellos van. Ellos van al perro de 3 cabezas y demás. Ellos, Sí. niños de 11 años. Como si fuese Sí, la sí. cosa más normal del mundo. Sí, Sí. es lo normal, lo que digo yo. Ellos han firmado ya un contrato, Claro, han dado claro. su consentimiento, da igual lo que Como, pasa aquí. me va a morder un perro de 3 cabezas, no, No pasa pasa nada. nada. Voy a Fluffy, morir Fluffy. asfixiado. Fluffy se llama así. Que, Fluffy. que no te Fluffy, muerde, sí. es que te devora el perro directamente. ¿No? Voy a morir asfixiado por un lazo del No pasa diablo. nada. Pues tampoco pasa nada. ¿Qué más da? Es algo de tu Efectivamente. día a día. Pero es una de las partes de la peli que más me gusta. O sea, Sí, las claro. fases, el ajedrez gigante. El ajedrez mágico, Sí. sí. Es Después que las llaves volando. Es una pasada, claro, No. pero tú dices, pero esto en un colegio, pues no te pones a pensarlo en ese momento, Claro, pero claro. claro. Lo cierto es que yo creo eso, que al final llegamos, además, vemos a Voldemort por primera vez. Y lo de la Esta biblioteca, parte. cuando nos enseñan la biblioteca, A es una Nicolas pasada, Flamel, por ejemplo. cuando abren el cierto. libro. Es cierto, sí, sí, sí. Y bueno, Finch, para mí es uno de mis personajes también favoritos, Finch. Sí, lo cierto es que es un tipo... Que al final también yo creo que se llamativo. vuelve loco, ¿no? Al final de las películas, no sé. Si no se vuelve loco es porque ya lo estaba. Es que estaba. Sí, Sí, pero yo se creo vuelve que un poco más estaban loco. todos bastante locos Y hay en ese cosas, por colegio. ejemplo, ¿no habéis pensado nunca Finch es un muggle? Sí, Sí. ¿Por qué hacen Hogwarts? Eso lo vamos a comentar luego. El final es muy bonito. Le dan a Harry la... cuando sí. está en el tren y le dan el libro con las fotos de sus padres, todo esto, Ah, vale. que se lo da Hagrid, ¿no? Y Dumbledore hace trampas para que gane Green. Esto es muy cierto, eso es muy cierto. Pero es que es un amaño en toda regla. Sí, Quiero sí. decir, Por ese guiño que me acabas de dar, 5 puntos para Gryffindor. no, es así. O sea, literalmente dice, sí, enhorabuena, Slytherin, pero vamos a dar unos puntos de última hora. O sea, Sí, sí. Que es dices- como si se ha acabado la liga y tú decides darle un bonus al segundo para que gane. Sí, es como, señor, eso es trampa, es ilegal. Nadie le dice nada. Me Bueno, hace mucha gracia porque tenemos el papel del castigador barra Snape y el papel del del que Abuelito. premia, Sí. del abuelo Sí. bonachón, que Eso es es. Dumbledore. correcto. Y realmente esto es una de las cosas más bonitas de la saga, que aquí les vemos así y después vemos que no son tan distintos. Yo creo que eso es bastante interesante. Pero aquí les vemos efectivamente con el papel del bueno y el malo. ¿Ve? El tema de las copas es una de las cosas que se va perdiendo a lo largo de las películas. Es Que cierto, estaba bastante es bien. totalmente cierto. Diferencias con el libro. Solo curiosidades rápidas. Harry conoce a Draco antes, en el Callejón de Agón, Sí. en una tienda de túnicas. Solo tenemos un centauro, que es Firenze. Los otros centauros, Ronan y Bane, se llaman, pues no aparecen. Y una de las cosas más interesantes es que eliminan una de las pruebas, por así decirlo, de la piedra filosofal. Tenemos el lazo del diablo, las llaves voladoras y el tablero de ajedrez, ya lo hemos dicho. Pero en el libro, Harry y Hermione también superan las pociones de Snape. Una parte que se omite en la película. Cierto es. Por último, Quirrell muere de forma instantánea. No le podía tocar. En el libro, sin embargo, cuando ya Harry, digamos, se desvanece,
al final de la pequeña batalla que tiene con este hombre, es Dumbledore quien aparece y le reduce. Y sobrevive todavía un poco más y muere en la enfermería más tarde. Ahora vamos a pasar rápidamente a hablar de la segunda película, que es Harry Potter y la Cámara Secreta. La segunda película tuvo un presupuesto de 100 millones y fue estrenada el 15 de noviembre de 2002. Recauda casi 900 millones. Estamos hablando de unas cifras muy parecidas a la primera, un poquito menos. Es la segunda película más taquillera del año 2002 y no tuvo ninguna nominación a premios, ni Oscar ni Globos de Oro. Sin embargo, tuvo nominaciones a los BAFTA, de nuevo 3 nominaciones, pero no ganó ninguno. Dura 161 minutos, es la película más larga de la saga, 2 horas y 40. Rotten Tomatoes 82%, Metacritic 73% y IMDb 7,4. Bueno, el reparto es básicamente el mismo, pero llegan algunos personajes bastante interesantes. Aquí tenemos a Jason Isaacs, que interpreta a Lucius Malfoy, por ejemplo. Kenneth Branagh interpreta a Gilderoy Lockhart. En principio iba a ser Hugh Grant quien le interpretase, pero finalmente fue Gilderoy Lockhart interpretado por Kenneth Branagh. Tenemos a Robert Hardy, también recientemente fallecido, que interpretaba a Cornelius Fudge, y Shirley Henderson, que interpretaba a Myrtle. También tenemos al padre de Ron, Arthur Weasley, que lo va a interpretar Mark Williams. Y el personaje un poco así destacado de la película, mi favorito sin duda alguna, Toby Jones, realiza el doblaje de Dobby. El elfo doméstico. Increíble. Qué grande. Es el mismo equipo, prácticamente es el mismo equipo de director, productor, prácticamente no hay cambios, sigue John Williams. Sí. Y analizando la película, tenemos precisamente a Dobby como un personaje que Harry está en su cuarto, está triste, está solo, y aparece Dobby un poco como de nuevo para hacer ese papel de Hagrid de la primera, de volverle a meter en el mundo mágico. En este caso con un poco de polémica, porque precisamente lo que intenta es dejarle apartado. Pero bueno, Dobby es un poco... de que no vaya a Hogwarts, que es peligroso, y bueno, Harry Potter... Pues, tiene unos medios un poco peculiares, Dobby. Tenemos el rescate de Harry en el Fort Anglia de los Weasley, que yo creo que esta parte... Quizás es mi favorita de la película. Pelis, yo creo. No pueden atravesar el andén 9 3/4, así que volvemos a ver esta lógica de Harry de hacer algo... Bueno, no podemos entrar en el andén, pues cogemos el coche del padre de Ron, ¿verdad? Sí, Ron, vamos a coger el coche. ¿Por y qué? decidimos volar hasta Hogwarts. ¿Por qué va a ser una mala idea? ¿Por qué? No, sí. Sí, no vamos a ir a donde nuestros padres a explicarle, los padres de Ron en este caso, a explicarles, oye, no hemos podido entrar en el andén, tal. Vamos por el aire, ¿qué problema? Sí. No va a haber circulación. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Que nos crucemos con un árbol que nos pegue una paliza? No, Correcto. hombre, no. Como mucho con un árbol, sí. No hay tráfico aéreo. Pues después del episodio del árbol, es Snape quien insiste en expulsarlos y demás. Y aquí yo creo que vemos, ya lo habíamos visto en la primera película, pero la habíamos visto más severa. Aquí la vemos ya como, bueno, realmente es una evolución también de todas las películas a McGonagall, que es uno de mis personajes favoritos, porque además la actriz es una de mis actrices Maggie favoritas. Maggie Smith, Y maravillosa. realmente, aquí ella decide no expulsar ni a Harry ni a Ron, insiste en mantenerlos con una sanción muy dura y demás, de puntos y todo esto, pero les deja en el colegio. Bueno, han estrellado un coche en un árbol. Que... Sí, bueno, los padres... Una Que ese árbol también va a tener protagonismo en la tercera película. Así es, eso es, efectivamente. Sí. La película, la gente la suele considerar como... No, tampoco floja, porque si nos fijamos las críticas son muy parecidas o incluso mejores a la A mí primera. me gustó bastante. Sí, pero la suelen decir que es la más lenta. Pero esto yo creo que es simplemente porque es la más larga. Y porque es bastante fiel Es la más al fiel. libro. Sí, yo creo que es la más fiel con respecto al libro. O sea, realmente, si nos fijamos, apenas omiten cosas. Ay, pero es que también tiene mucho que explicar lo del diario, las cámaras secretas, El basilisco también. Pero sí, Otra vez. las arañas. Luego cuando hablamos de la cuarta película nos vamos a dar cuenta de que también tiene mucho que explicar y deciden no hacerlo. Pero claro, es que es eso, es muy fiel y trata de captar todos los pequeños ápices del libro que nos puede interesar. El club de duelo, por ejemplo, liderado por Lockhart, pues bueno, vemos también sus clases, son un poco desastrosas. Es un personaje que realmente durante Que la de hecho, película es más cómico que otra cosa. Hay una curiosidad en ese duelo, es que hay un momento en el que se ve un cámara. Sí, ¿En así serio? es. ¿Ah, Hay sí? un cámara, sí, se ve perfectamente.
Sí. Cuando lo sabes, claro, pero Eso es, sí. tú lo paras y se ve claramente... Detrás de los muchachos de un lado, ¿no? Sí. Las voces que escucha Harry, aquí podemos pensar que está loco, pero no lo está. Está escuchando Parcel, está escuchando a un basilisco, Parcel, ¿no? sí. Petrificados, Hagrid despedido, detenido. Conocemos las acromántulas, ¿no? Las arañas. Las que arañas. tenemos Aragorn. que seguir mariposas. Y realmente... Y el maravilloso pasaje cuando Harry se mete dentro del diario de Tom Riddle. Eso es lo que vamos a y ve comentar el luego. pasado. Conocemos el diario, y no solo eso, sino que entramos en el diario y vemos una escena Un flashback. en la cual nos quedamos un poco Sí. diciendo, bueno, este muchacho es un poco raro. Aquí vemos también durante el diario paralelismos entre Harry y Riddle. Vamos, muy claros. Lo que pasa es que vemos a Riddle como un poco sociópata. Sí. Realmente. Sí. Es como una versión de Harry que en vez de tener esa valentía, pero un poco inconsciente, ¿no? Como ese tipo de personalidad, este está como dado de vuelta. Tenemos yo creo, una parte final muy buena, muy positiva, porque al entrar en la cámara nos revelan que Riddle es Voldemort, nos revelan al basilisco, llega el Fénix con la espada, Sí. todo esto, toda esta parte que después además iba a tener relevancia para futuras películas. Yo creo que esta parte Lo que es querías genial. decir antes es como un Harry del otro lado del espejo. Sí, eso es. En este final tenemos ya el colmillo destruyendo el diario, ¿no? Harry lo destruye, Sí. todo esto. Liberan a Dobby, que también es una parte importante, porque Y muy realmente bonita. le liberan para que vuelva a aparecer en las siguientes entregas. Vuelve a aparecer en las siguientes entregas, pero en las películas deciden no incluirle. Hagrid regresa y tiene una ovación que es lo que decíamos. En la primera película Hagrid es como el que le incluye en el mundo mágico, ¿no? Y Chris Columbus, el director de estas dos películas, despide esta escena, yo creo, esta segunda película, este acto, porque yo creo que las dos primeras películas podrían considerarse el primer acto de la saga. Sí, Sí. porque es una contextualización simplemente de todo el mundo y todo lo que puede pasar y todo lo Efectivamente. que Sí. todos los Sí. riesgos a los que van a poder enfrentarse. Y lo despide precisamente con uno de los personajes que trajo a Harry al mundo mágico, quizá el más importante, que es Hagrid. Pues es una ovación, vuelve a entrar al castillo, todo el mundo le aplaude, ¿no? Esto en el libro no pasa exactamente así. Creo que es Harry el que recibe la ovación. Ujú. Y aquí consideran correcto dársela a Hagrid. Como curiosidad tenemos una escena postcréditos. Es la única película que tiene. Es un chiste simplemente. Hay un cartel con Lockhart, Es verdad. digamos, atado, ¿no? Y diciendo ¿quién soy? Como ha perdido la memoria. Un periódico, ¿no? Diciendo que no sabe quién es. Porque pierde la memoria y ya no lo volvemos a ver. Las diferencias con el libro de esta segunda película. Una de las más llamativas, yo creo, es la pelea física que tienen el padre de Ron y el padre de Malfoy. Arthur y Lucius se pelean de forma física y llegan a las manos, yo creo que terminan sangrando ambos. Nunca se revela lo que dijo Simón, que Filch es un squib, o sea, es decir, que no tiene magia. Sin embargo, en los libros explican, como bien sabremos ya, que sus padres sí, por lo tanto, no sabemos por qué, porque además tampoco es que sea una persona muy sociable, ni No, muy es un tipo, trabajadora. Es un tipo muy raro, ¿no? Es una persona que si puedes mantener apartado del castillo, yo personalmente lo haría. No se revela que él trata de aprender magia, cosa que es imposible, pero bueno, él seguía intentándolo. La profesora McGonagall aquí relata a los estudiantes lo de la Cámara de los Secretos. Nos omiten al profesor Binns, que es un profesor fantasma. Profesor Beans. Sí, Esto no profesor sale en Beans. la película, ¿no? En la No, no, película no profesor sale. Beans no me suena de nada. Le omiten de todas las películas, es un profesor fantasma. Murió durante una clase y siguió dando la clase. Ah, Muerto. bien. Y también nos omiten a Madame Pince, que es la bibliotecaria. Bueno, son personajes secundarios que tampoco tienen demasiada Sí, importancia. se omitieron De hecho, escenas de la bibliotecaria. Efectivamente, sí, porque aparece de fondo y demás, pero no tiene parte. Bueno, vamos a tratar ahora a continuación la tercera película. Tercera película, cambio radical de la película para mí, Sí. de la historia. La de mejor, todo. sin duda, para Sí. mí. Para mí es de O sea, las mejores. Una de las mejores películas de toda la saga.
El presupuesto de la tercera película fue de 130 millones. Sube un poquito, fue estrenada en 2004. Es la que menos recauda, 800 millones. No llega a 797 millones en todo el mundo. La segunda película más tequiera del año igualmente. 2 nominaciones a los premios Oscar. Mejor banda sonora, John Williams, ¿cómo no? que se despide de la saga. Quiso volver para las últimas películas, pero no pudo por motivos de calendario. Y hace la mejor de las 3, yo creo. Pero la tercera banda sonora yo creo que es la más brillante, podría incluso decir, de la saga. También los mejores efectos visuales los consideraron en la Academia. En los BAFTA tuvo 4 nominaciones, dura 141 minutos, 2 horas y 20. Yo creo que además la duración es perfecta. Y tiene las mejores críticas hasta la última película. 91% en Rotten Tomatoes, 82 en Metacritic y 7,8 en IMDb. Es que me pareció una película increíble esta. Es que además en esta película ya se nos mete más elementos más oscuros, además. Sí. Así es. Es el comienzo de toda la temática Es un cambio. oscura. Es un cambio. El segundo acto, Sí, como eso es. decíamos antes. Sí. Y también un cambio de personaje, Dumbledore. Así es. Sí. Richard Harris Vamos. falleció. El Sí. actor que interpretaba a Dumbledore fallece además, yo creo, antes del estreno de la segunda película. Sí, murió muy pocos meses antes de... Y bueno, pues rodarla, creo. lo sustituyen con Michael Gambon, que yo creo que hace un papel también muy bueno. Pero Sin se duda, nota, ¿eh? está a la Se altura. nota. Sí. Es muy distinto. Es Es decir, totalmente diferente. es un Dumbledore diferente. Es muy cachondo. Sí. Más cachondo, ¿a que sí? Este es el Dumbledore. El otro es más serio. Yo creo que estaba yo refiriéndome antes. El Dumbledore que dice, pues. El otro es más bonachón, este es más... Es Sí, el sí, sí. Dumbledore despreocupado. Sí. Efectivamente. Pa'lante. Sí. Ian McKellen, Gandalf, Sí. tuvo la posibilidad de tomar el papel, pero como había realizado Gandalf. el papel de Gandalf de una forma No justo querían- en ese momento, no quiso. Él dijo, bueno, pues Gary Oldman, Sirius Black, Sí. David Thewlis es Remus Lupin, Timothy Spall interpreta a Colagusano. Cambia el director, llega Alfonso Cuarón, el director mexicano, el resto del equipo es el mismo. Cambia el director de fotografía, que es Michael Ceresin. Sí. Y Alfonso Cuarón, digamos que le da un toque, y esto es una cosa que siempre he pensado, un toque absoluto, Tim Burton. Sí. Es decir, la tercera película tiene este estilo, yo creo. Este estilo como más... Sleepy Hollow. Sí, algo así. Sí. Qué gran peli. Lo primero que hace Harry en esta película es hacer magia fuera del colegio siendo menor de edad. No ocurre absolutamente nada. Posteriormente vemos como infla a su tía involuntariamente. Sí, porque estaba hablando sin del padre, realizar ¿no? Del padre que Sí. era un vago de Sí. James Potter, Sí. vamos. Y aquí es cuando el mismo ministro, ¿De magia? tiene que hablar con él. Tenemos de nuevo a los tíos que efectivamente tienen todavía esa primera escena, ese protagonismo que luego en la cuarta película ya no tienen. Aquí todavía les dan esa importancia. Yo creo que se lo dan bien, porque es eso, incluyen a este personaje secundario que no vuelve a salir, la tía... La tía. Sí, o sea, es la hermana, ¿no? del tío. Sí. Y es, digamos, una evolución del tío. O sea, la tía March es como todavía más déspota y más desagradable. Y vemos Sí, que que por el tío cierto, no sé si- Vernon puede sentir afecto por alguien. Sí. Yo creo que el autobús noctámbulo es una parte en la cual pues nos reímos. O sea, Cuando sale el no sé cómo se llama, Sí. el Bob Marley sí. del espejo. Correcto. Aquí voy a hacer una curiosidad sobre el revisor que también es omitida en las películas porque simplemente la mencionan en los libros. El revisor, el muchacho este joven. Bueno, sí. No el conductor. Vale. El revisor, el que le da el Sí, ticket y tal. sí. Este personaje en la séptima entrega es acusado de ser un mortífago. Ah, ¿En serio? Totalmente. Lo que Vaya. pasa que después se deja caer, yo creo que nunca se llega a revelar, pero se deja claro muy claramente que estaba bajo la maldición Imperius, Imperius. que no era él el malo. Ujú. Pero bueno, las clases de Trelawney, por así llamarlas, ¿no? Las locuras de, La loca, sí. de este personaje que yo creo que también encaja bien en esto que decíamos de la magia de las primeras películas. Nos presentan lo de la adivinación, que nunca llegamos a conectar muy bien con ello porque, pues por ejemplo, Hermione nunca está interesada. Nunca ¿no? le ha gustado, sí. piensa Entonces, que bueno, es- pero realmente nos demuestran que hay todavía más cosas nuevas. Y bueno, pues esto yo creo que estuvo divertido. Además, este personaje en los libros es muy importante, de forma un poco secundaria, pero tiene una subtrama importante, que es el tema de las profecías y demás. Yo creo que la parte más clave de esta tercera película es la aportación del nuevo profesor, Lupin. Es uno de mis Remus Lupin. personajes favoritos también. Sí. Y es un tipo, de verdad, que... Yo al principio pensaba que era el malo. Sí, yo también. O sea, no sé. Sí. La aparición llega en el tren. Es que es un poco como oscuro. Bueno, no es oscuro, tiene un secreto muy Tiene un oscuro. secreto. Está como Sí. muy. Licántropo, es un licántropo. Ujú. Está como un poco. No voy a decir deprimido, pero como.
tristón, pero al mismo tiempo es buena gente. Lo Sí. demuestra, protege a los alumnos. Yo creo que es el mejor profesor de la escuela. A mí Sirius Black y Lupin me parecen Bueno, Sirius Black, sí. lo mejor. Son O sea, muy buenos. personajes. Sí, sí, Lo y aquí mejor. precisamente comentamos Sirius Black. Harry se entera de todo lo que ocurrió en la nieve y demás. De hecho, y no lo aparece, hacen muy bien. No aparece ningún villano, ¿no? Esta tercera. No aparece Voldemort. bueno, Tenemos a No, Calabozano. por eso no aparece Tenemos a Peter Calabozano. Pettigrew. Sí. Sí, pero Sí. bueno, tampoco... Es un... Ese era Scabbers. inútil. Sí, pero eso es cierto, no vemos porque Pero- claro, nos retratan a Sirius, el malo, Sí. y de repente no es malo y tu cabeza explota. Efectivamente. Eso es. Sí. Aquí precisamente no explican todo lo de los merodeadores, el mapa, que yo creo que es también una parte básica de la, Sí. de De la hecho, película. bueno, un dato. En el mapa este aparece el nombre de... Bueno, del nuevo de la película de Animales Fantásticos. Sí, así es. Newt Sí, Scamander. sí, sí. Newt Scamander, sí. Sí. Y bueno, es un dato que... Es tremendo esto, ¿eh? O sea, Sí. es un detalle que dices, wow, realmente han pasado muchos años, quiero decir. Lo del mapa del merodeador, estaba yo pensando lo que dicen Fred y George cuando lo Sí, abren. Y sí, dicen, efectivamente. gracias a Sí. Colagusano, Canuto, Cornamenta y Lunático, sí. y Lunático. Que son James, Sirius, Remus y Peter, con la gusano. Ujú. Esta es precisamente la parte que no nos explican en la película. Es lo único, yo creo, que omiten, y no hubiera estado mal, aunque es evidente, ¿no? Pero no hubiera estado mal que lo mencionasen abiertamente. El decir, oye, que es que este mapa lo creamos Sirius y yo, ¿no? Que lo dijese Lupin, por ejemplo, junto a tu padre y al traidor en el colegio. Ya está. Claro. Y lo deja todo claro y es tan sencillo como eso. Pero bueno, igualmente toda esta parte de la película a mí por lo menos me gusta mucho, este final, ¿no? Que nos muestran también a Snape como el enemigo de este grupo. Ujú. Y la parte del giratiempo, pensamos que la película puede ser más cortita, pero no. Llegamos a la parte del giratiempo, cuando vuelven hacia atrás, salvan al hipogrifo. te vuelve a explotar la hipogrifo. cabeza otra vez. Sí, Sí, porque está esa ley de no puedes verte en el pasado. correcto, sí. Sí. Realmente, Bueno, pero Hermione parece que se da cuenta de, sí, oh Dios mío, me he visto, entonces ha pasado esto, entonces ¡pum! sí, es un poco Sí, complicado. vamos a darle un privilegio a esta que los demás alumnos no van a poder Así tener. es. No, además, por eso precisamente, por estos problemas que decís, decidieron destruir todos los giratiempos. Nunca volvemos a saber nada de ellos, ¿no? ¿Por qué no utilizan uno para volver 10 minutos al pasado y salvar a alguien, no? Porque fueron destruidos en la quinta Bueno, y también entrega. comentar la primera aparición de los Dementores. Ujú, también Sí. es cierto. Los Dementores Estos- aparecen por primera vez. Estos personajes, Estos Y personajes más que... magia con tienen el mucha Patronus importancia. también. Sí. 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 Yo creo que esto tiene mucha importancia también. Es decir, estamos todavía presentando cosas a estas alturas. Porque, a ver, presentamos cosas en todas las películas. Pero en esta todavía podemos ver esto que, digamos, es parte básica, parte central de la saga, ¿no? Este tipo de cuestiones son las que hacen que la tercera película sea muy querida. Las principales diferencias de la tercera película con el tercer libro es básicamente que en el partido de Quidditch en el que Harry se desmaya aparece Cedric Diggory. Cedric Diggory. Sí, que en la cuarta Aparece en la película... pala- sí, sí, la por cuarta. eso. Aquí aparece en el libro, en la película le omiten obviamente. También aparece Cho, la primera novia de Harry. En esta tercera película no tenemos constancia de ella, ¿no? Y por último, destacar que la saeta de fuego que recibe Harry al Harry. final de la película, porque la recibe en la última escena de la película, Sí. la recibe en Navidades sí, durante... Ujú. Pero Vale. bueno. Hablamos yo creo ya directamente para finalizar el programa de la cuarta película que sinceramente tiene mucha tralla. O sea, es una película bastante Es interesante. de... Sí. Harry Potter y el Cáliz de Fuego.
El presupuesto de Harry Potter y el Cáliz de Fuego fue de 150 millones, estrenada en 2005, también en noviembre, y recaudan 900 millones en todo el mundo. Es la más taquillera del año. La nominan a un premio Oscar, mejor diseño de producción, y a 3 BAFTA. Dura 157 minutos y de nuevo tiene críticas excelentes, 88% en Rotten Tomatoes, 81% en Metacritic y 7,6 en IMDb. Esta película tiene bastantes cambios, porque cambia el director, llega Mike Newell, que solo realiza esta película, cambia el director de fotografía, vuelve el de la segunda película, Roger Pratt, y el reparto incluye un montón de personajes nuevos. El más importante, Brendan Gleeson, que interpreta a Ojo Loco. Sí. Alastor Moody, sí. Ralph Fiennes, Lord Voldemort. Por supuesto, esto, aunque sea una aparición tardía y de apenas una escena, sin duda le cambia el sentido a la saga, realmente, a la película. Sí, eso Sí, pero es como la resurrección del señor Así oscuro. es. Y tenemos muchísimos personajes nuevos. Todos los personajes de Karkaroff, de Krum, ¿no? De Little Flor, Krum. todos estos personajes, digamos, que bueno, están ahí como invitados de esta película, realmente, porque es lo que son. Tenemos a Cedric también, a la periodista Rita Skeeter, interpretada por Miranda Richardson, y a Barty Crouch Jr., que es interpretado por David Tennant, que tampoco tiene muchas escenas, pero también es clave. Es durante clave la película, ¿eh? Barty Crouch, sí. Realmente, aquí yo creo que podemos ver el cambio absoluto de la película en el principio. No empieza con los tíos de Harry, para nada, no, empieza con un colagusano que ya se ha conseguido reunir con Voldemort y otro personaje misterioso, que es Barty Crouch, ¿no? En un sueño que tiene Harry, que se despierta ya directamente con los Weasley. Sí, que se ve ahí a Voldemort en plan... Sí, Y el Con conserje un bebé, también. ¿no? Y el conserje también, ¿no? Se ve... El Bueno, conserje que lo matan, sí. Y vemos Es la verdad. primera aparición de Nagini. Nagini, Exacto. sí. Ujú, Es cierto. que de repente, nada más empezar, te empiezas a ver Sí. personajes y dices... Es como muy "Uy, aquí terrorífico está este pasando principio". algo muy gordo. Sí, se están reuniendo el villano principal está ahí, ha conseguido reunirse con Clausano, que recordemos la tercera película se escapaba, Sí, exacto. se convertía otra vez en rata, ¿no? Sí. Porque hemos mencionado que era la rata de Ron, tiene narices, ¿no? Y es otra curiosidad, ¿no? Yo creo, el hecho de que los gemelos Weasley, con su mapa, porque tenían el mapa del merodeador, nunca vean que en la habitación de Ron está Peter Pettigrew. Es bastante curioso. No, y también es verdad que vemos a un Voldemort que habíamos dejado después de la primera película haberlo matado entre Exacto, comillas y en eso la es. segunda haberlo acuchillado. Sí. O sea, es decir, el Voldemort que vemos en la primera queda ahí como un... Polvo, nada. Un ente, ¿no? Es- Sí. Es un Sí. ente que se marcha. En la segunda vemos como intenta Lucius con el diario y demás que tome otra vez protagonismo. No lo consiguen. En la tercera no aparece. Y es en la cuarta, cuando ya se ha reunido con Colagusano, cuando le vemos ya un poco estilo... Pues es un bebé... Un feto. Sí, sí, sí. Es un feto, tal Tal cual. cual, lo habéis dicho así. Y realmente, hasta el final, no tenemos, después de la mitad de la saga, al villano de una forma increíble. Sin nariz. Por supuesto. Eso es. El torneo de los tres magos yo creo que es un poco lo que vertebra toda la acción de la película, ¿no? Clases de las maldiciones, todo esto. Sí, las 3 maldiciones Es un- imperdonables. Sí, a mí por lo menos todavía me causa un poco de temor el pensar que ese Moody que conocemos no es él. Claro. Es decir, nunca le llegamos a conocer realmente. Ya. Es cierto. Sí, sí. Realmente la única vez que aparece el Moody real es al, Sí, es al final, Sí, cuando está sí. encerrado. Y es curioso, yo creo que es una muy buena interpretación del actor, porque el actor, como actor, es decir, como Brendan Gleeson, Sí. pero también de Barty Crouch como personaje interpretando a Ojo Loco Moody. Claro. Es que es como tienes que hacer de Barty Crouch haciéndote a ti mismo. Sí. Es que es así. Ay, me encanta Holoco. Es de mis También, personajes también. favoritos. Sí. Realmente, cuando aparece Sirius en el fuego, todo esto son como pequeños guiños a películas anteriores, películas posteriores, Sí. donde tiene pequeñas conexiones. Cuando luego muere Crouch, por ejemplo, es decir, el padre de Barty Crouch, que aparece en el bosque Sí. tirado, muerto, Mm. todo esto luego lo vamos a comentar porque hay muchísimas diferencias con respecto al libro. Pero me voy a centrar ya directamente en el final, porque por mucha magia navideña, el baile de Navidad y todo esto que tenga la película, lo importante es cuando aparece Voldemort. Cuando Voldemort renace, tiene un discursito de nada, ¿no? Con sus... que son muy pocos, los pocos fieles que le quedan ya, y se sale. Es decir, tiene toda la película para él, yo creo. O sea, tiene su escena y su parte absolutamente destacada. Y nada, en 10 minutos yo creo que consigue que la gente le tema.
Y creo que de alguna Sí. manera durante Y le toda la respeta película incluso. se va generando una tensión creciente sobre qué pasará, porque claro, Sí, eso tenemos es. Sí. a Moody que no es Moody, que está intentando que Harry Eso llegue es. a ese punto Correcto. de la película. Aquí tienen todos los cambios. Los Dursley son omitidos. También la madre de Ron, que tiene una escena muy importante y demás, Sí. la omiten completamente. Amori. Bertha Jorkins, que probablemente nadie la conoce, pero es que es un personaje importante porque ella es, digamos, el vehículo que tiene Voldemort para ir creciendo, para ir sabiendo cosas nuevas. Digamos, la tiene secuestrada, es una empleada del ministerio, y todo esto lo omiten. Ludo Bagman, otro personaje de los libros, también es omitido. Bellatrix Lestrange es omitida porque la juzgan junto a Karkaroff y su marido y su cuñado, que también son omitidos en las películas. También tenemos la omisión de las escenas de Sirius en las cuevas, porque a veces le van a ver, por lo menos una vez durante el libro le van a ver a una cueva que está escondido y demás. Claro, tiene que ser un perro todo el rato porque si no, la justicia Sí. le considera un asesino Sí, todavía. claro. Omiten a Dobby completamente y todas las partes, esto es curioso, de Dobby se las dan a Neville, que es un personaje del que Neville aún no hemos Longbottom. hablado. Sí, sí. Todas las partes de Dobby se las dan a Neville en esta película. Cuando le da las algas, todo esto. Neville necesitaba Sí. ese protagonismo protagonismo. Sí, sí, sí. de alguna manera y fue como, ¿qué podemos hacer? Además, se ahorran a toda esta trama de los elfos domésticos de Hermione y eso, Dobby, que hubiera costado mucho más dinero seguramente hacerle por ordenador. Pues se lo ahorran. Y también a Winky, que es otra elfina doméstica, es la elfina de los Crouch. Las criaturas, la esfinge, por ejemplo, en la última prueba. Pero sobre todo lo que más se omite es la larga explicación de cómo Barty Crouch escapa de la cárcel, llega a Hogwarts y toda esta historia. Es una explicación muy larga, Sí. muy enrevesada, que de hecho recuerdo que Barty Crouch, el padre, cuando muere en el bosque, que le tenemos ahí muerto, desaparece simplemente en el libro y luego meses después le encuentran convertido en un hueso. Porque el hijo lo había... Creo que el hijo escapaba de la prisión porque su madre se convertía en él o algo así. Una cosa que yo os Qué recomiendo raro. buscar porque es radicalmente distinto a lo que nos cuentan en el libro, que simplemente aparece Barty Crouch con este tic de la lengua ahí de... que tiene, ¿no? Sí. Y simplemente pues aparece ahí, es Barty Crouch. Ya está. Sí. Era el malo. No sabemos nunca nada más de esto. Nunca vuelve a aparecer. Pues en los libros le ves a un dementor. En ese mismo final de la película. Y bueno, pues la verdad es que era muy difícil adaptar esto en la película. Es decir, ¿cómo adaptas esta historia en una película? Y si realmente dura ya 2 horas y pico, no sientes que sobra nada, ¿cómo le añades esto? Pues pensaron en dividirla en 2 partes, el Cáliz de Fuego, pero al final decidieron omitir toda esta historia y dejarla pues en una película muy buena, porque a mí me gusta mucho, Sí, sí. pero distinta, con Sí. referencia a las anteriores. Y ya como curiosidades finales, he traído aquí alguna cosa. Por ejemplo, que en la segunda película hemos dicho que destruyeron Ford Anglias, ¿no? Sí. O Sí. el Salto de Fueron 14 los coches que destruyeron durante el rodaje. Casi nada. Madre. Ay, Dios. Sí, sí, 14 Ford Anglias, que además es un coche clásico. Sí, sí. Otra cosa bastante llamativa es que Emma Watson, cuando se vistió con el precioso vestido este que tiene, como Sí. es Sí. la Cenicienta del baile, ¿no? Realmente es el personaje más destacado en esa escena. Pues se vistió con el vestido y al bajar por las escaleras se tropezó y se cayó. Ay, pobre. Sí. La pobre. Sí. Yo creo que lo último así a destacar es que es la primera película que no utiliza la versión pura, digamos, la versión oficial del tema de Harry Potter, que aparece en las 3 primeras películas por John Williams. Esta película le sigue usando, Pero pero, lo ya con modifican. muchas variaciones, modificaciones, y ya nunca volvemos a escuchar el mismo hasta el final. ¿Escuchamos? Ah, no. ¿Cuándo era el himno de Hogwarts? Sí, aquí lo escuchamos, ¿no? El Esta himno de película. Hogwarts, sí, El himno de sí, eso Hogwarts. es, en los créditos, si no me equivoco. Pero- Realmente es un poco extraño el hecho esto de pensar que al terminar la película, ese personaje que hemos visto como un profesor completamente chalado, Sí. peligroso, pero al mismo tiempo es una figura paterna, por así decirlo. Está porque más le cuerdo apadrina de y lo tal. que parece al Y final. Y al final el hombre está ahí en un baúl y lo que hemos estado viendo es a un psicópata que quería matar a uno de sus alumnos, haciéndose pasar por otra persona durante 9 meses. Claro. Y eso creo que en las películas se desarrolla muy mal, porque nos han presentado un personaje que realmente no era ese personaje Correcto. y luego en el En la Orden resto del de... Fénix. Seguimos el- viendo En la orden. En, Sí. en la La orden orden, le sí. vemos, pero, Sí, sí. pero no le vemos. Realmente Sí, así es. está, existe, es necesario para descubrir la casa y todo eso a la que va, pero no le conocemos más. Correcto, Nos sí. hemos Exacto. quedado con ese ojo loco de mente. Así es, Sí. sí, sí, Eso sí. es.
Sí, pues esto es un poco, yo creo, lo que podemos hablar de las 4 primeras películas. ¿Tenéis alguna preferencia de las películas? ¿Alguna que digáis esta? La tercera, yo ¿Sí? sin duda, vamos. La primera y la tercera, porque la primera es la primera, nos presentan todo el mundo, nos dan ese hambre de saber lo que nos puede llegar a ofrecer esta saga de películas. Y la tercera es la aparición de una de las debilidades de Harry, como es Sirius. Sí. Yo diría lo mismo que Simón, la primera y la tercera, pero la primera más porque es todo tan bonito, tan mágico. Te dan ganas de ir a Hogwarts, de ¿por qué no estoy estudiando ahí? ¿Por qué voy al colegio al que voy? Cierto. Se presenta todo muy mágico y yo creo que para mí es una de las mejores de toda la saga. Primera y tercera también. Sí, en serio. Sí. Nadie se queda con No la vale, segunda. hay que decidirse No, para solo mí la por primera y una, tercera. no vale varias. Y nadie, Pero bueno, nadie- si tengo que elegir no. alguna... A ver, si tengo que elegir, la primera. Sí, en serio. Sí. Yo os entiendo porque Es que... es la primera, ¿no? Es la primera, Es sí. como la más Harry Potter. Bueno, no exactamente, pero es la que presentan todo y demás. Yo creo que la mejor de las 4 que hemos comentado hoy probablemente es la tercera. Sí. Sí. Por lo menos la que mantiene mejor el tono y la que, digamos, al final dice, pues qué buena película, ¿no? Porque realmente no tiene una trama, tiene una trama importante, pero no es una historia central, ¿no? Las primeras. Y yo creo que es la que mejor crítica puede tener y demás. Pero sí que es cierto que la primera tiene algo especial. La nostalgia. Sí, probablemente. Pero le voy a dar una mención de honor también a la segunda. Yo es que no puedo escoger, por eso me quedo con todas. La segunda, que quizá, como hemos dicho, es la más larga, pero aún así también te presenta cosas bastante interesantes. Y la cuarta, porque si bien es cierto que cambia muchísimo lo que es el libro. Y aparecen los dragones también. Sí, hay muchas, también... A mí me gustan todas. Sí, a mí también, pero bueno, si tuviese que elegir la primera. La parte final de Voldemort a mí por lo menos es quizá de estas 4 películas lo que más me gusta. La verdad es que yo creo que hemos hablado largo y tendido sobre estas 4 películas. Sí, porque todavía quedan bastantes películas. Lo bueno de mitad esta películas. saga es que a todos nos gustan estas películas y hemos hablado solo de la mitad. O sea que tenemos otras 4 películas, La Orden del Fénix, El Misterio del Príncipe y Las Reliquias de la Muerte parte 1 y parte 2 para el siguiente programa. Así que ahora me despido de vosotros, pero os espero la próxima semana. María Díez, que ha debutado en Movie Show. Bien. Simón Ya Pérez, vale. que vuelve, como hemos dicho, desde el primer programa. Siempre es un placer. Fantástico. Alberto Fernández, Pues lo mismo, aquí estoy para lo que necesitéis. te esperamos. Un placer. Y Adrián Vega, que Lo hoy ha mismo estado digo, en la Manu. parte técnica. Eso es. Un saludo a Guille. Yo he sido Manuel Valentín Fernández y os esperamos el próximo programa en Movie Show.